Bueno, hola a todos, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por venir. Creo que es mi tercer APRESID y la verdad es que todavía no entiendo por qué siguen invitando a un neurocientífico. Ustedes sabrán por qué, pero de a poco creo que voy entendiendo de qué se trata. Yo no tengo idea sobre agronomía, sobre el mundo del campo, más allá de lo que he aprendido en estas reuniones que me han invitado, pero a ver, una posibilidad podría ser, bueno, sabían que hay plantas que tienen neuronas y tienen potenciales de acción. ¿Sí? Podría hablarles durante horas sobre esto. ¿Sí? ¿Sabían? Digan sí o sí. ¿No? ¿Posta no sabían? ¿Qué les enseñan en esa facultad, muchachos? A ver, hay plantas que tienen neuronas y gracias a eso se mueven. ¿Sí? Y tienen neuronas iguales, más o menos parecidas a los de los animales y generan potenciales de acción. No les voy a hablar de eso. Pero sí les voy a hablar de otro ser humano, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el campo, que vienen a ser ustedes. ¿Sí? Vienen a ser la gente que trabaja en el campo o en cualquier otra empresa en general. ¿Sí? Básicamente de eso les quiero hablar un poquito, de neurociencia aplicada a lo que hacemos. No les voy a hablar tampoco de mi tema de trabajo. Yo trabajo en el cerebro, trabajo en un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es el reloj biológico. Pero les voy a hablar un poco en general de esto. Básicamente, si tuviera de resumir de qué les voy a hablar, yo diría les voy a hablar de esto. Chan, y ahora ustedes tienen que decir, ah, sí, claro. Sí, claro. Manga de chantas. Esto, como todo el mundo sabe, es el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. ¿Por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué hacemos siempre lo mismo, aunque sepamos que no funciona? Ese es un poco el tema. ¿Cuál es la respuesta? Verse es muy sencillo. Todos nosotros tenemos una formación científica, técnica, tecnológica, aplicarla en lo que hacemos. Pareciera ser que esa formación de ciencia la dejamos guardada en la facultad, la dejamos guardada en los libros y no la aplicamos a pensar científicamente en lo que hacemos. De hecho, tal vez ustedes hasta ni siquiera se piensen como científicos, aun cuando hayan tenido una formación científica y técnica. Experimento. Imaginen a alguien que hace ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que hace ciencia. ¿Ya está? Déjenme adivinar, la mayoría de ustedes están pensando en un hombre que tiene guardapolvo, que tiene anteojos, somos todos miopes, ¿sí? Que tiene moscas en la cabeza, pues somos todos muy roñosos, y tiene un pizarrón en el bolsillo, ¿no? Por si se te ocurre una fórmula en el bondi y la tenés que anotar rápido. O sea, pensaron en esto, en el científico loco de Hollywood, ¿no? En este tipo de gente tan extraña que dice cosas raras, ¿no? A ver, está cambiando ese mundo. No sé si han notado que en las últimas películas y series de Hollywood, al final el científico se queda con la chica. Mentira. Sí, esa es la parte de ficción de todo el asunto. Pero no es eso. Ustedes no se piensan a ustedes mismos como gente que piensa científicamente. De ratitos por ahí sí, pero en general no. Y eso es de lo que se trata. Más aún, si algo caracteriza al mundo del campo, me parece, no es tanto la ciencia, como sí la tecnología. Y esto a los que no estamos en ese mundo nos fascina. Venir a estos congresos es ver que las cosas cambian de año en año a una velocidad que es muy difícil poder soportar esa velocidad y estar adelantado a esto. ¿Y qué pasa con la tecnología para nuestras cabecitas de humanos? Una posibilidad es pensar, bueno, la tecnología es magia. ¿Sí? Esto lo dijo Arthur Clarke, el de 2001, el de la película, el libro 2001. Toda tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Y es un poquito así, ¿no? Todos pensamos que las cosas funcionan mágicamente. Por ahí ustedes, en el métier propio de lo que hacen, con una tecnología nueva, una máquina nueva, cazan un poco de qué se trata. Pero el resto nada, que lo sepan los técnicos que manejan estas cosas. No está bien. No está bien dejar la ciencia y la tecnología afuera de lo que hacemos, porque es parte de lo que hacemos. ¿Por qué pasa? Porque no contamos bien la ciencia. Los responsables somos nosotros, los científicos, y cuando digo nosotros, digo todos nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Contar lo que hacemos. Tan sencillo como eso. ¿Ustedes cuentan lo que hacen? No digo entre ustedes, por supuesto, pero eso cuentan más allá de la familia, los amigos, en el bar, o de fuera. ¿Consideran que contar lo que hacen es parte de lo que hacen? Posiblemente no. A mí me parece que es un grave error ¿sí? Bueno, esto ya es más del métier del científico, no nos evalúan por contar lo que hacemos, por lo tanto decimos no vale la pena. Pero al mismo tiempo, hay una cierta pica entre el mundo del bien y el mal, ¿no? O sea, el mundo de la ciencia y el del periodismo. ¡Chan! ¿Sí? Hay un poco, y me parece que a ustedes les puede pasar lo mismo a los científicos, esta cosa de el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice, ¿no? Y para el periodista, nosotros somos aquellos que abrimos la boca y decimos ladrillos, tomá, y no se entiende nada. No es así. Ese mundo ha cambiado muchísimo y tenemos que ser partícipes de ese mundo, tenemos que estar en la comunidad.
No puede ser que los científicos, los tecnólogos, los ingenieros no participemos de actividades comunitarias, no vayamos a la escuela, ¿sí? A contar lo que hacemos, a participar de estas actividades. Y por supuesto, sí, si nos invitan una vez más a APRESID, tenemos que venir muy alegremente aquí a Rosario, ¿sí? Pero hay una palabrita, que es la que yo les quiero contar, que es esta de el desaprendizaje, una palabrita de moda, ¿sí? Que esto de, para poder avanzar, tenemos que retroceder. Para poder avanzar, tenemos que ser capaces de reformular un poco las cosas que tenemos tan metidas en los circuitos neuronales. Eso es el menú que les quiero contar, parece larguísimo, voy rápido, más vale que me pueden parar cuando se les cante, ¿sí? Yo me apasiona esto, por lo tanto voy a los pedos, con lo cual párenme cuando tengan ganas para comentar, criticar, preguntar, lo que fuera, ¿sí? Si estamos hablando de aprender y de desaprender, obviamente estamos hablando del cerebro, estamos hablando de lo que tenemos acá dentro. ¿Y qué tenemos acá dentro? Básicamente tenemos números, números astronómicos, muchos ceros hay acá dentro, ni siquiera sabemos cuántos. Se habla de que tenemos 100.000 millones de neuronas, una bocha, realmente. Sí, el último grito de la numerología neuronal es que son 86.000 millones, ya tienen tema de conversación para la cena, ¿sí? Pero no importa, es una bocha, no sabemos ni pensar un número tan grande, peor aún, cada una de esas neuronas charla simultáneamente con otras 1.000, 3 ceros más. Peor todavía, esas charlas cambian todo el tiempo. Este es un concepto nuevo, el de la neuroplasticidad neuronal, más o menos nuevo. Las cosas no son estáticas en el cerebro, cambian permanentemente. Tan complejo es que hay gente que dice nunca lo vamos a entender, de tantos ceros que hay ahí adentro. Lo que a mí más me maravilla igual, no es tanto eso de que sean tantos ceros, sí puede ser, una computadora tiene muchos ceros también, sino que esté metido todo eso acá adentro, en esta porquería, ¿sí? Esta cosa fea, arrugada, eso somos, esa cosa fea, chiquita, liviana. ¿Liviana? ¿Cuánto pesa el cerebro humano? Escucho ofertas. En promedio, 2 kilos y pico. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5 kilos. Vamos que vendo, vamos que vendo. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 10 kilos, ¡vamos! 1 kilo. Menos de 2. Medio, ¿por qué no? A ver, si hiciéramos el promedio se acercarían bastante. El cerebro humano adulto en promedio pesa 1,3 kg, 1,350 kg. ¿Ustedes sienten una pesa de 1 kilo arriba de la cabeza? ¿Andan así? No. Es raro, ¿no? Llevar una pesa de 1 kilo sobre el cuello y no darse cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una pesa acá arriba y no la sentimos? ¿Alguna hipótesis? Podría ser porque estás en equilibrio. Si yo les pongo a ustedes una pesa ahora en equilibrio, la van a sentir todo el tiempo, no se van a acostumbrar. No parece ser una cuestión de equilibrio. ¿En qué está ese cerebro? ¿Está apoyado sobre los músculos maceteros del cuello? ¿Está en aire? ¿Flota en qué? Agua. Agua con sal. Se llama líquido cefalorraquídeo. Y acá los quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? No, no es más liviano, alumna. Tampoco flota, tira una bala de cañón en una bañadera, se hunde. Recibe un empuje de abajo hacia arriba. Todos tendrían que estar diciendo eso, eureka. Tal vez por eso nos parece que pesa poco. Y me voy a meter en problemas. Ese 1,3 kg es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer. Pueden decir cualquier verdura, ¿sí? Apaga la cámara, apaga la cámara. Es lo mismo, el de la mujer pesa más, el del hombre pesa más, ¿qué les parece? Eso, pero sí, ¿qué duda cabe? Es una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta científica, de hecho es una pregunta que tiene más de 100 años. Un señor se puso a pesar cerebros de mujeres y de hombres. Muchos, se llamaba Paul Broca este señor. Llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer pesa unos 150 gramos, puntos suspensivos, menos que el del hombre. ¡Obvio! Ese obvio es irónico, por favor. ¿Sí? Pero no es irónico, ¿saben qué? Es histórico, estaban chochos. Porque eso justifica cualquier verdura. 150 gramos es mucho, es un 10% del peso, es muchísimo. Justifica cualquier gansada, que el hombre es superior, tiene un cerebro más grande, más inteligente, lo de fuera. Hasta que vino uno y dijo otra cosa. Para un cachito. ¿Cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con respecto al cuerpo de un hombre? Menos.
bastante menos que un 10%, ¿sí? Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que como se imaginarán, en el cerebro el tamaño no importa. Importa lo que hacemos con el cerebro. ¿Y qué hacemos? Tenemos ideas. Tenemos ideas que tienen que venir a reemplazar otras ideas. Hay una lucha de ideas en nuestro cerebro, viene una y el espacio ya está ocupado. Como ustedes vienen con una idea nueva en su trabajo, y por ahí eso te dicen, no, lo estamos haciendo de otra manera. Tienen que pelearla esa idea, ¿sí? De hecho, me parece que la metáfora del mundo del campo es esa. A mí me sorprende que el promedio de edad en APRESID, en estos congresos, es muy bajo. Quiere decir que tuvieron que venir ahí con ideas nuevas y pelearla contra lo que así lo hacemos siempre. Y le fue bien, si no, no estarían haciendo un congreso tras otro, quiero creer. Pero tuvieron que hacer eso y tener nuevas ideas. La novedad es que esas ideas se pueden estudiar desde la ciencia. Desde hace no mucho tiempo la neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva, estudian la generación de ideas, estudian este desaprendizaje de reemplazar una idea por otra, ¿sí? Algunas de esas ideas son buenas. Y cuando tenemos una buena idea, le ponemos un nombre en particular, lo llamamos innovación, ¿sí? Palabra muy usada, palabra desgastada de tanto uso que tiene. A nosotros, supongo que ustedes también, los que somos científicos, ahora nos piden que pongamos por qué nuestros proyectos son innovadores o nuestros pedidos de subsidios son innovadores. ¿Y qué hacemos los científicos? Tenemos dos archivos en la compu que se llaman Sarasa 1 y Sarasa 2. Entonces vamos intercambiando uno por otro. ¿Qué quiere decir innovar? ¿Qué quiere decir tener nuevas ideas? ¿Quién lo juzga eso? Bueno, una posibilidad, la más obvia, es que innovar es mirar lo mismo de una manera distinta. La propuesta en esta charla, en este taller, es que no sea cualquier mirada, que sea una mirada científica. Y todos somos capaces de esa mirada científica. Otra posibilidad de innovación, otra posibilidad de estas nuevas ideas, es pensar que en el mundo hay cosas que están dispersas, hay otros mundos que están dispersos. ¿Qué pasa si los juntamos? Por innovar es eso, ¿no? Por innovar no es tener una idea revolucionaria, sino decir, tengo esto por acá, esto otro por acá, lo meto en la misma bolsa. Ejemplo. ¿Hace cuánto inventamos esto? ¿Hace cuánto inventamos la rueda los humanos? Pueden decir cualquier cosa, no pasa nada, ¿sí? ¿Hace cuánto nos acompañan las ruedas? ¿Qué les parece? Hace 1,5 millones de años no había humanos, así que difícil, ¿sí? Hay evidencias de ruedas de hace muy poco, de hace 10.000 años, ¿sí? De los 200.000 años que tienen los humanos más o menos, hubo 10.000 años que tuvimos ruedas. ¿Y esto hace cuánto lo inventamos? Algo que hoy llamaríamos valija o baúl. ¿Qué les parece? ¿Hace cuánto nos acompaña una valija moderna? Es medieval la valija, ¿sí? En la Edad Media se inventó algo que se parece a una valija. Pongámosle para redondear, nada más para redondear, que fue en el año 1000, hace 1000 años, ¿sí? O sea, hace 10.000 años inventamos la rueda, hace 1000 años las valijas. ¿Y esto? ¿La valija con rueditas? ¿Hace cuánto? ¿De cuándo es la primera patente de una valija con rueditas? Un poquitito más, pero no mucho más. Es de 1970, ¿sí? 48, 49 años. Momentito. Hace 10.000 años que tenemos ruedas. De esos 10.000 años, las ruedas convivieron con las valijas. Y durante 1000 años a ningún gil se le ocurrió juntarlas. Eso es innovar. Meter en la misma bolsa cosas que estaban separadas. Eso es desaprender. Tener algo por ahí, tener algo por ahí. No, pero por ahí no sirven separadas. ¿Qué pasa si las meto juntas? Y lo hacemos todos los días. Ejemplos. Vas al cine con tu hijo, tu sobrino, ¿y qué pasa? Se pide una gaseosa así de grande, ¿no? ¿Y qué pasa en la mitad de la película? Tiene que ir a hacer pis. Y nos perdemos lo mejor de la película. ¿Sí? Nos perdemos el momento en el cual Kung Fu Panda descubre que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada. Se las spoileé completamente, ¿sí? Pero no perdemos nada, porque cuando acompañamos al pibe al baño, resulta que en el baño sigue la película. ¡Ah! ¡Qué innovación! Un cine en cuyos baños sigue la película. Junté dos cosas en el mismo lugar. Y ahora salgo del cine con el pibe de la mano, se larga a llover y me empapo. ¿Me empapo? No. ¿Por qué? Porque tengo la mochicapucha. Metí en el mismo lugar dos cosas que no tenían por qué estar en el mismo lugar. Oye, a mí me gustan mucho las papas fritas Pringles, ¿vieron las que vienen en cilindro, grandote? Y odio cuando se están por acabar. ¿No les pasa que tienen que meter la mano hasta el fondo, se rompen, es un enchastre? ¿Por qué? Pues no conocía a un coreano que innovó e inventó las Pringles con piso levantable. Entonces cuando se están acabando levantás el piso. No gana el premio Nobel este pibe, ¿sí? Pero es algo innovador.
¿sí? O bien mañana, ¿sí? Si está en un hotel o si está en su casa, donde se vayan a hacer el desayuno, van medio dormidos, van a hacer la tostada, se quema todo. ¿Por qué? No conocen una gran innovación que es el cuchillo tostador, que a medida que va bajando por el pan lo va tostando. Por supuesto, es una broma esto, existe, pero es una innovación, juntar en el mismo lugar cosas que estaban separadas. ¿Y cómo se ocurre eso? ¿Cómo desaprendés que el cuchillo es para cortar y el tostador es para tostar? ¿De dónde salen esas ideas? Una posibilidad es que vienen de la inspiración. Que hay gente que se inspira, sueña cosas maravillosas y sale con cosas más maravillosas aún. Puede ser, ¿por qué no? Veamos ejemplos de estas ideas que vienen de la nada. Ejemplos de la historia de la ciencia. Por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con este señor llamado Kekulé, muy conocido por los químicos orgánicos. El chiste de los químicos es Kekulé y su hijito... Perdón, gente serias. Me gusta porque cuando digo este chiste, de a poco la gente cae y dice, no, qué boludo. Kekulé y su hijito tenían que encontrar la fórmula del benceno, ¿sí? Lo que está en los encendedores. Y estuvieron varios años, estuvo Kekulé varios años trabajando en esto, y no la pegaba. Cuenta Kekulé que una noche soñó con un monstruo mitológico, el dragón que se come a sí mismo, la serpiente que se come la cola. Se despertó Kekulé y dijo, claro, soy un nabo. Yo estaba tratando de encontrar el benceno como si fuera lineal, empieza acá y termina acá. ¿Qué pasa si se come la cola? Dicho y hecho, ese mismo día hizo cálculos, hizo experimentos y encontró la primera estructura cíclica de la química orgánica, el benceno, que abrió un capítulo nuevo en la química. ¿Será verdad? ¿Será que el tipo soñó con esto y la pegó? Pongámosle que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué negarlo? El asunto es algo que yo dije muy rápido, que él venía trabajando obsesivamente durante años en esto. Por eso pudo soñar con esto e interpretarlo. Cualquiera de nosotros sueña con un dragón que se come la cola y dice, vieja, algo me cayó mal, ¿no? Sin embargo, si venimos obsesionados con algo, podemos interpretarlo como hizo otro gran químico que este año se cumple un aniversario, que es Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica, que estaba obsesionado con la tabla, con ordenar los elementos tipo Señor de los Anillos, tener una tabla para dominarlos a todos. Y no la pegaba, andaba con cartas y hacía solitarios y no la pegaba el tipo. Cuenta Mendeleev en su diario que estaba una tarde en su casa, en Rusia, sentado en un sillón frente al fuego. Y de pronto las llamas del fuego empezaron a bailar y le empezaron a hablar a Mendeleev. Lo que no cuenta Mendeleev es la cantidad de botellas de vodka que tenía al lado del sillón, es un pequeño problema. ¿Y qué le decían las llamas? Dimitri, sos un gil, en ruso le decían, ¿no? Vos estás tratando de hacer una tabla para todos los elementos y no conocés a todos los elementos. ¿Qué pasa si viene uno y descubre un elemento nuevo? ¿Dónde lo mete? Y eso fue el hallazgo de la tabla, una tabla incompleta, con agujeros bien ordenados, pero si alguien venía y descubría un elemento nuevo, tenía dónde meterlo. ¿Será que le hablaron las llamas? Ponele que sí. ¿Cuál es el kit de esta historia? La obsesión que él tenía con la tabla, con ordenar los elementos. Último ejemplo, el científico aplicado, el mayor tecnólogo de la historia, mayor densidad de patentes por unidad de tiempo, Edison. Entre otros, ¿sí? La electricidad, la lamparita eléctrica, etc. Cuenta Edison que cuando necesitaba un invento se iba a su sillón de los inventos y se dormía. Pero se dormía con algo en la mano. Algo en la mano y abajo algo que hiciera ruido, un plato, una campana, lo que fuera. Entonces se dormía completamente, se le abría la mano, se caía lo que tenía, hacía ruido, se despertaba con una gran idea, iba y la patentaba. Anda, Edison. Es un poco exagerado esto, pero el tipo vivía de eso, vivía de la innovación, de juntar cosas, doblar este clavito para acá, cambio esto, afano algo y lo cambio, y eso es lo que patentaba. Esa es una buena idea de la innovación. No necesitamos revolucionar el mundo, necesitamos desaprender funciones y darle funciones nuevas. Hay un ejemplo que se hace mucho en talleres, que se le pide a la gente, nombrame 20 usos para un clip de papel, ¿sí? Nos cuesta bastante, ¿sí? Al tercer o cuarto uso ya empezamos a decir, no, ya está, no puedo más. Bueno, eso es desaprender, poder buscar nuevas formas de mirar el mundo, ¿sí? El asunto es que los que hacen esas cosas somos nosotros, los humanos. Y los humanos, a diferencia de lo que creemos todos, no somos los bichos racionales que queremos ser. No es que tomamos decisiones en base a la razón, a la lógica, a lo que fuera. Somos bichos que, por el contrario, tomamos decisiones por razones que no conocemos, emocionales y muchas veces inconscientes. Por ejemplo, si trabajamos en equipo, si trabajamos con otros, ¿por qué el otro nos cae bien, no nos cae bien? ¿Cómo hacemos para caer nosotros bien? Y está el fenómeno de sentir con otros. A ver, el campo también ha cambiado en eso.
en base a mirada outsider. Si yo no soy de ese mundo, no era un trabajo tan en equipo como es ahora. Digamos, la tecnología está tan avanzada que si vos no te especializás en algo y colaborás con otro que se especializa en otra cosa, no podés avanzar. Eso requiere trabajo en equipo. Y eso requiere conectarte con otros, conectar cerebros. Y esto lo viene estudiando la psicología desde hace 100 años más o menos. Hay un experimento muy clásico de la psicología, se llama el experimento de Sally y Ann. Se hace con chicos chiquitos, ¿sí? Básicamente se hace con títeres o muñecos, los cuales viene un muñeco, llamémoslo Sally, que viene con una canasta que tiene una pelota, ¿sí? Y la está recibiendo Ann. Entonces, ¿qué hace Sally? Deja la canasta con la pelota y Ann se queda. Sally se va, ¿y qué hace la pícara de Ann? Agarra la pelota, la saca de la canasta y la pone dentro de la caja. Al ratito vuelve Sally. Y la pregunta es, ¿dónde va a buscar la pelota Sally? ¿Qué les parece? ¿Dónde tendría que buscar la pelota Sally? ¿En la caja o en la canasta? Les aseguro que chicos de 4 años en adelante lo resuelven bien. A ver, no tiene trampa esto. Es bastante obvio, ¿sí? Sally se fue dejando la pelota en la canasta. Por lo tanto, la tendría que buscar en la canasta, ¿de acuerdo? Para hacer eso, tuvimos que meternos en la cabeza de Sally. Eso en psicología se llama teoría de la mente. Meterse en la cabeza de otro, conectarme con ese otro. Y esto lo necesitamos para el trabajo en equipo. Yo no puedo charlar con alguien si no me meto en su cabeza. Si no pienso cómo va a reaccionar, qué va a contestar, qué le va a caer mal, qué le va a caer bien. Esto se denomina, insisto, teoría de la mente y es fundamental para el trabajo en equipo. Y si podemos tener teoría de la mente es porque hay neuronas en el cerebro que se especializan y se llaman neuronas espejo. Neuronas espejo no se activan cuando yo siento algo, se activan cuando el otro siente algo. Cuando veo que al otro le duele algo, cuando el otro está contento, algo resuena en mi cerebro. Por ejemplo, si yo pusiera esta diapositiva, o si hiciera ¿qué harían todos ustedes? Y nadie se va a ofender. Van a empezar a bostezar, porque se les prendieron sus neuronas espejo. Esa es la base de la empatía, la base de sentir con otros. Empatos. Patos es dolor, doler con otros, pero en general es sentir con otros. Y no es solamente en el contacto diario, eso es muy loco. Uno puede sentir con animales, uno puede sentir en el cine. ¿Por qué te pones a llorar cuando se muere Libertad Lamarque en La sonrisa de mamá? ¿Porque te identificás con Palito Ortega? No, no me jodan, ¿sí? Porque te duele, pues es un humano que está sufriendo y vos sufrís también. Entonces, el asunto es, si sabemos que la empatía es fundamental para trabajar con otros, cómo fomentarla y cómo no fomentarla. Y es sentido común, absolutamente sentido común. Si vos charlás con alguien y le das bola y decís, y mirás a los ojos, se genera esta activación de neuronas espejo. Mientras que si miras para otro lado, chequeas el celular, miras el teléfono, lo de fuera, no se genera la empatía. Ejemplo, un experimento que hicimos con unos colegas hace unos años en un ambiente muy grande, había 10.000 personas en un estadio. Y le pedimos a la gente que se pusiera de a dos y que uno le contara al otro una historia muy breve, de 30 segundos, que fuera muy relevante. Cuando nació mi primer hijo, cuando tuve un accidente, cuando se murió mi abuela, algo que para mí fuera importante, ¿sí? La otra persona podía hacer una de dos cosas, y nadie sabía esto, ¿sí? Solamente esa persona. Podía prestar atención y decir, o bien no dar bola. Mirar para otro lado, mirar el reloj o lo que fuera. Entonces, en este experimento, después le hicimos una pregunta. ¿Qué te pareció la otra persona? A los dos. ¿Te pareció una persona interesante, copada, querría ser su amigo, lo que fuera? Fíjense el resultado. No se ve demasiado, pero les cuento. Esto es cuán bien te cayó el otro, este eje, ¿sí? De 1 a 8. Bueno, en realidad va de 4 a 8, ¿sí? Cuando prestaste atención al otro, el otro te cayó mejor y vos le caíste mejor al otro. Es sentido común, sí. La ciencia es eso, es ponerle números al sentido común. Y sin esto no podemos trabajar con otros. El otro asunto es nosotros, ¿sí? Tipos que laburan, yo laburo en un laboratorio, muchos de ustedes trabajan en el campo, otros trabajan en oficinas o lo que fuera, permanentemente tienen que tomar decisiones. Permanentemente estamos tomando decisiones. Y pensamos que somos robots al tomar decisiones, somos racionales. Me dan insumos, decido lo mejor posible. Lo que nos está diciendo la psicología cognitiva es que es todo lo contrario. Ejemplos rapidísimos, ¿sí? Se viene una enfermedad que puede matar a 600 personas. Ustedes tienen que elegir una de dos estrategias. Si eligen la estrategia A, se salvan 200 personas. Si eligen la estrategia B, hay 1/3 de probabilidades de que se salven 600, 2/3 de probabilidades de que se salven 0.
sin pensar mucho. ¿Cuál eligen? No piensen mucho. La primera, sí, no tiene ninguna trampa esto. Fenómeno. Ahora resulta que se viene otra enfermedad, que también puede matar a 600 personas. Y ustedes tienen que elegir entre dos posibles estrategias. Si eligen la estrategia A, se mueren 400. Si eligen la estrategia B, hay 1/3 de probabilidad de que se mueran 0 y 2/3 de probabilidad de que se mueran 600. Sin pensar mucho, ¿cuál piensan? ¿Cuál eligen? Sin pensar mucho, eligen la B. ¿Sí? Bueno, si piensan no sirve, por eso se lo estoy diciendo. Si lo piensan, se dan cuenta que es exactamente lo mismo. En la primera, ¿qué pasaba? Se salvaban 200 de 600. En la segunda, ¿qué pasaba? Se morían 400 de 600. Es lo mismo. Para el cerebro no es lo mismo. La palabra salvan y la palabra mueren resuena distinto y te hace que decidas distinto. Esto es la base de un premio Nobel. Esto es la base del premio Nobel de Daniel Kahneman, que es el que fundó un poco la economía del comportamiento, Behavioral Economics. ¿Sí? Incluso la cantidad de opciones que nos pongan va a determinar qué vamos a elegir. Experimento de Tom y Jerry. Se presentan dos caras, Tom y Jerry. Caras artificiales, no existen estos dos tipos. Y se le pide a la gente que elija a uno o a otro. La mitad elige a Tom, la mitad elige a Jerry. Están hechas las caras de esa manera. La mitad elige a uno, la mitad elige a otro. Ahora agregamos una tercera cara. Parecida a Tom, pero deformada, o parecida a Jerry, pero deformada. ¿Se entiende el experimento? Primero teníamos dos. La mitad elegía a este, la mitad elegía a este. Ahora agrego un tercero. ¿Se parece un cachito a este o se parece un cachito a este? ¿Cuál es el resultado? Cuando agrego... perdón, no lo habían visto antes. Cuando agrego al Jerry deformado, que es este que está acá, todo el mundo elige al Jerry normal. Aun cuando antes la mitad había elegido a Tom. Cuando agrego al Tom deformado, todo el mundo elige al Tom normal. Aun cuando antes la mitad había elegido a Jerry. Manipulé las opciones de la gente por poner una tercera opción. Y esto es inconsciente. Tiene aplicaciones prácticas, por supuesto. Si uno se quiere ir de Levante a un boliche, ¿cómo tiene que hacer? Tenés que ir con un amigo que sea muy parecido a vos, pero un poquito más feo. No cagás al amigo, ¿sí? Pero estás manipulando las opciones de la gente porque decidimos de manera completamente irracional. ¿Por qué? Porque tenemos los llamados sesgos cognitivos, que son el mayor escollo para el desaprendizaje. Si algo funcionó, lo vamos a seguir haciendo, aunque sepamos que hay cosas que no andan bien. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Son pantallas, son filtros, son anteojeras, cosas que no nos permiten ver el mundo adecuadamente. Y lo más importante es que son inconscientes. No nos damos cuenta de que están operando permanentemente. Esta palabrita inconsciente, no la estoy refiriendo en sentido psicoanalítico, no tengo idea sobre eso. Estoy refiriendo a la cantidad de cosas que evolutivamente, por eso Darwin, están fuera de nuestra conciencia. Piensen, ¿qué cosas están fuera de nuestra conciencia? Respirar, que lata el corazón, que se secreten hormonas, todo eso no lo controlamos. Es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros. Como si la evolución hubiera pensado, estos giles se van a olvidar de respirar, los saco de la conciencia. Tan importante es que los saco de la conciencia. Los sesgos cognitivos son inconscientes. ¿Será porque son tan importantes? Ejemplos, ¿sí? Sesgo de confianza. ¿Por qué algo nos resulta confiable? Vemos una persona, un proceso, nos venden algo y decimos, si esto confío, esto no. ¿Es porque somos racionales o porque somos profundamente irracionales? Les presento a 3 personas. ¿En quién confían más? ¿En el señor 1, el señor 2 o el señor 3? Sin pensar mucho, de nuevo. Algunos en el 2, por ahí unos en el 1. Algo es muy preciado, ustedes se lo dan a cuidar a uno de estos 3. ¿A quién se lo van a cuidar? Algunos al 1, y este es bueno, no me va a cagar, y algunos van a decir, no, el 1 es medio buenudo, ¿no? El mejor se lo doy al 3, que ese sí lo va a defender. No tiene sentido, son dibujitos, pero el cerebro los hace más o menos confiables, y esto es dinámico, fíjense. Si anda, chan, 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 tendría de andar, si no anda no pasa nada. Juro que lo probamos, bueno, no importa. ¿Cómo? ¿Arriba está? No se ve, no importa, ¿sí? O bien, yo les digo, tienen que confiar en un maravilloso y excelente y reputadísimo científico para hacer un experimento. ¿En quién confían? Ojo en lo que dicen, ¿sí? A ver, claramente, sí, esto es una broma, por supuesto, pero claramente el contexto, el marco de algo hace que confíes más o menos en algo. Si yo les hablara de un médico, y sí, el primero parece un médico, los otros son ese pelado que nada, ¿sí? Sin embargo, nuestro cerebro funciona así. Otro de los sesgos inconscientes se llama sesgo de confirmación. ¿A qué se refiere? Todos nosotros creemos algo.
tenemos creencias previas. Cuando viene alguien con un argumento que está en favor de nuestras creencias previas, lo consideramos verdadero ese argumento. No mejor o peor, o más lindo, verdadero. Cuando viene alguien con un argumento que está en contra de lo que nosotros creemos, lo consideramos falso. Esto es inconsciente, funcionamos de esa manera. Cuando ustedes tuvieron que ir con un argumento para cambiar algo en su empresa, para cambiar algo en el campo, y ese argumento iba en contra de lo que creía la persona que tomaba las decisiones, no les creyó directamente, porque su cerebro funciona de esa manera, y el nuestro también. El sesgo de confirmación funciona todo el tiempo. Estas cosas inconscientes no funcionan porque las estemos diciendo acá. Funcionan permanentemente. Y cuando esos sesgos tienen que ver con números, es cuando peor funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, un sesgo de probabilidad. Nos dicen algo con probabilidades o porcentaje, nuestro cerebro se confunde. No está bien preparado para evaluar probabilidades o porcentajes. Ejemplo, si ustedes les dicen el 99% de las muertes perinatales ocurren en los países en vías de desarrollo, nos pegamos un tiro. Está todo mal. ¿Cómo el 99% de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo? Y es cierto. Lo que pasa es que el 90% de los nacimientos ocurren en países en vías de desarrollo. Entonces es lógico, si la mayoría de los nacimientos ocurren ahí, la mayoría de las muertes también. Pero a nuestro cerebro le cuesta hacer estas cuestiones de porcentaje de porcentajes. Es más, cuando ocurren dos hechos en la naturaleza, nuestro cerebro evolucionó para pensar que están causalmente relacionados. Ocurre A y ocurre B, A causa B. Y en la mayoría de los casos no es así. Ustedes tienen algo en la oficina, en el campo, en el laboratorio, pasó esto y pasó esto, nuestro cerebro piensa que uno causó el otro. En la mayoría de los casos es una mera correlación. Y esto se puede poner en evidencia de manera muy exagerada. Hay un sitio web que toma bases de datos y pone uno contra el otro y nos da unos resultados excelentes. Por ejemplo, la edad de Miss América correlaciona con los asesinatos por planchas calientes, objetos calientes o vapores. Obvio. Cuando Miss América es más vieja, 24, 25, 26 años, muere más gente por la aplasta una plancha. Esto es absurdo, pero los datos dan eso. Los datos dan efectivamente eso y nuestro cerebro se come eso, se come la causalidad. O bien, si yo les cuento que el número de personas que se ahogan en una pileta correlaciona con el número de películas en las cuales actúa Nicolas Cage, nuestro cerebro piensa que el número de películas en las cuales actúa Nicolas Cage causa que más gente se ahogue en una pileta. Es absurdo y este ejemplo es absurdo, pero funcionamos así. Nuestros sesgos inconscientes no nos permiten desaprender. A veces esos sesgos tienen que ver con evaluar riesgos y ustedes lo hacen todo el tiempo. Si aplico esto nuevo, ¿qué pasa? O si pasa tal cosa con el clima, ¿qué riesgo tengo? Lo que fuera. Somos muy malos para evaluar riesgos. Estos son ejemplos tomados de encuestas. ¿Qué piensa la gente de determinados riesgos? Es lo que está puesto acá arriba en estos círculos. ¿Y cuál es el riesgo real? Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de problemas de la salud causados por cambio climático? La gente piensa que es esto. En realidad es 3 veces más grande. ¿Cuál es el riesgo de que haya un ataque terrorista? La gente piensa, esto es en Europa, ¿sí? La gente piensa que es enorme el riesgo. Y el riesgo real no es nada, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que haya un accidente de aviones? La gente piensa que es muy alto y en realidad es bajísimo. Nuestra evaluación de riesgos es muy mala. Esta jornada a lo largo del día tuvo mucho que ver con, cómo nos preparamos, ¿sí? Para ser técnicos, consultores, ingenieros o lo que fuera. Y hay un problema en ese aprendizaje de ser un consultor o un experto, que es el principio del camino. Eso también es un sesgo, se llama sesgo de Dunning-Kruger por los investigadores que lo determinaron, y se expresa de esta manera. Cuando uno empieza a aprender algo, al principio es un nabo, no sé nada de esto. Pero enseguida aprendés un poquitito de qué se trata y te sentís un capo. El primer momento es el más difícil. El primer momento en el cual vos ya tenés una cierta experiencia en un proceso, al poco tiempo te sentís un capo, ¿sí? Y en realidad, si seguís aprendiendo te das cuenta de que no sos un capo. La curva real es esta. Acá estamos graficando, ¿sí? Cuán bueno es algo, cuánta experiencia tenemos en un proceso y cuán buenos nos sentimos en ese proceso. Vamos aprendiendo, de pronto decimos somos unos capos. Y seguimos aprendiendo y nos damos cuenta, no, me falta un montón todavía para aprender, para ser un buen consultor, para ser un buen técnico, para ser un buen científico. Y ahí, ¿qué pasa con esta percepción? Cae completamente, soy un nabo. No sé nada hasta que de pronto aprendes un poquitito más y ahí tu percepción empieza a crecer. Pero estos son muchos años. Este sesgo ocurre todo el tiempo. Cuando empezamos a aprender algo, el fantasma de creer que dominamos ese algo es una tentación muy fuerte para el cerebro. Entonces tenemos que dejar pasar tiempo para ver realmente cuánto sabemos y cuán buenos somos en eso de sabemos.
Si seguimos con el desaprendizaje, todas estas cosas tienen que ver con trabajar en grupo. Entiendo, por la interacción que he tenido con gente del agro, que esto es relativamente reciente, tendrá 2 o 3 décadas aprender a trabajar en equipo en el campo, porque las cosas son tan complejas que yo no puedo manejar todas. Y también hay una neurociencia de este desaprendizaje de trabajar en equipo. ¿Cómo aprendimos esto? ¿De dónde salió nuestra posibilidad de trabajar con otros? En principio salió de que somos primates. Somos primates humanos, pero primates al fin. Y los primates tienen en su genoma la capacidad de cooperación, la capacidad de altruismo, la capacidad de trabajo en equipo. Vamos a ver si funciona la cosa, no estoy seguro. Fíjense lo que pasa cuando 2 chimpancés tienen que comer. Y para comer tienen que tirar los 2 al mismo tiempo de 2 sogas. Y se van acercando y aprenden que si tiran al mismo tiempo, de pronto llega, van a ver la bandeja. Vamos juntos. Es bastante trabajo el que tienen que hacer en equipo y finalmente pueden comer. Fenómeno, sí, vamos a comer, ricas bananas, rico jugo, lo de fuera. Pero ¿qué pasa si uno de los 2 en algún momento dice, bueno, che, yo no sé, ya está, ya comimos, ¿no? Vamos a ver qué pasa en un ratito. Por ahora siguen tirando todos bien, ¿sí? Vamos a comer, está rico, qué sé yo. Pero van a ver qué le pasa a los 2 chimpancés por separado. Che, vení para acá. ¿Sí? O sea, como ven, el que está a vuestra derecha sigue teniendo hambre y el otro ya dice, no estoy tan... Vení para acá, te digo, tenemos que laburar juntos. Bueno, está bien, qué pelota, ¿sí? O sea, eso es cómo funcionamos los humanos. Aprendemos a trabajar en equipo y aprendemos a ayudar al otro aunque no tengamos ganas, lo tenemos en nuestro genoma. ¿Sí? Muchas gracias no le hace, ¿sí? al que está a vuestra izquierda. ¿Sí? Finalmente, en un momento, a ver, se va para atrás directamente y dice, no, ya está, basta, sí, vamos a engordarlo. Vení para acá, te estoy diciendo que tenemos que comer. Y así funcionamos los humanos. Tenemos eso impreso y gracias a eso solucionamos problemas que individualmente no podríamos. Si yo trajera un frasco con monedas y les preguntara cuántas monedas hay, van a decir cualquier cosa y está bien. Pero el promedio de esa cualquier cosa se va a acercar mucho a la cantidad de monedas que hay ahí. Y esto lo usamos. Podemos aprovechar que muchos cerebros juntos tienen un poder mucho mayor a la suma de esos cerebros. Un ejemplo de esos cerebros juntos es esto. Algo que nosotros sufrimos mucho, que es el CAPTCHA. ¿Vieron cuando tienen que entrar a una página web y para determinar que son humanos y no robots tienen que copiar un número, unas letras o lo que fuera? Bueno, eso demuestra que al robot le cuesta mucho, al humano menos, y lo determinás. Hace un tiempo había 2 CAPTCHAs, no sé si se acuerdan. Había un CAPTCHA y un reCAPTCHA. ¿Sí? Uno de los 2 era para demostrar que éramos humanos. El otro no. El otro era para alimentar una red de inteligencia artificial que estaba aprendiendo a leer. Entonces, en ese otro, que podía ser el primero o el segundo, se ponían scans de manuscritos difíciles de leer para una computadora, pero una pavada para un cerebro humano. Cuando miles, millones de cerebros ayudaron a leer ese segundo CAPTCHA, resulta que el reconocimiento de caracteres de la computadora se hizo cada vez mejor, porque nosotros le enseñamos. Esto lo hizo este señor, ¿sí? Luis Bonan, un guatemalteco, vive hace mucho en Estados Unidos, y inventó el CAPTCHA, y con el reCAPTCHA aprovechó millones de cerebros que pueden funcionar. Conclusión un poquitito de todo esto, ¿sí? Parece que el ejemplo del trabajo del campo es un ejemplo que ha barrido bastantes prejuicios, ¿no? Para alguien que no es del mundo del campo, uno puede pensar que es un mundo conservador, que si las cosas funcionan, vienen bien, seguimos haciendo lo mismo. Pero una vez que te metes un cachitito en ese mundo, ves que es todo lo contrario. Y la verdad que romper ese prejuicio es difícil para alguien que está fuera del mundo agro, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber algo en este mundo agro que pueda desaprender el futuro, que pueda tener múltiples visiones de este futuro que se nos viene encima. Cuando decimos futuro que se nos viene encima, no estamos hablando dentro de 100 años. Estamos hablando dentro de 5, 10, 15 años, que cada vez es más difícil de predecir. La pregunta es, ¿hacia dónde va ese futuro? ¿Y cómo podemos adelantarnos a ese futuro que nos pasa por arriba? Sobre todo ustedes, que la tecnología realmente les pasa por arriba. Y si no se adelantan ustedes un cachito, se quedan atrás, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Obviamente vamos hacia más velocidad. Esto está clarísimo si uno analiza lo que pasa en un minuto en Internet, y esto ya tiene unos años, así que seguramente está desactualizado. La cantidad de cosas que pasan en LinkedIn, que pasan en YouTube, la cantidad de videos que se suben, la cantidad de búsquedas en Wikipedia, es fenomenal, empieza a competirle a los ceros que tenemos acá adentro.
Obviamente vamos hacia tecnologías totalmente nuevas, ¿sí? Yo enseño en la carrera de biotecnología en la Universidad de Quilmes, entonces las cosas que me cuentan alumnos y colegas realmente son algo que uno no podría haber pensado. Cosas como darle de comer imanes o partículas magnéticas a bacterias y con eso hacer una computadora basada en bacterias magnéticas. Cosa que era impensable, ¿sí? Y ahora no es tan impensable. La física también nos lleva a lugares absolutamente impensables. Algunos de más edad recordarán Star Trek, ¿sí? ¿Se acuerdan? El momento más maravilloso de Star Trek era cuando el capitán decía "beam me up, Scotty", y lo teletransportaba de donde estuviera acá, y todos queríamos eso, que ese es el futuro que queremos, ¿no? Bueno, a ver, con humanos no pasa, pero con partículas sí pasa. Hay teletransportación de partículas, ¿sí? Hay entrelazamiento de partículas, cosa que no llegamos a entender, pero funciona. Y ese futuro que nunca creímos que iba a ocurrir, está ocurriendo ahora. La computación está cambiando a pasos agigantados y se está democratizando a pasos agigantados. Hoy uno puede comprar una computadora bastante poderosa por $20, $25, $30, un Arduino, un Raspberry Pi, y cualquiera puede programar con eso. Y esa democratización, ¿dónde nos va a llevar? ¿Qué van a inventar los pibes que tengan acceso a estas computadoras? No lo sabemos. Tenemos que desaprender la educación. Está cambiando mucho más rápido de lo que pasa en las aulas. Se dice muchas veces que si alguien de hace 100 años fuera a un aula actualmente se sentiría muy a gusto, pues no ha cambiado el aprendizaje y el mundo afuera sí. Y hay cosas que tendrían que estar obsoletas. Pupitres, ¿vamos a seguir usando pupitres individuales o tenemos que cambiar los muebles? Lenguaje. ¿Sí? Me acuerdo en una conferencia de Singularity University, había un tipo diciendo cosas parecidas a esta, estaba diciendo las carreras, las profesiones que van a empezar a desaparecer. Entonces dijo, esto, los traductores. Y en ese momento le vi la cara a la señora que estaba traduciendo, un momento apoteósico. Pues estaba prediciendo su propia muerte. ¿Sí? Posiblemente estaba exagerando un poquito, ¿sí? Pero un montón de cosas que claramente hoy consideramos parte del aula y tenemos que desaprenderlas, porque si no, el mundo afuera va por un lado, la escuela va por otro. ¿Qué vamos a necesitar para todo esto? ¿Por qué yo puedo aportar un cachitito de esta mirada de neurociencia cognitiva? Porque todos necesitamos esto que hoy se llaman habilidades blandas, si quieren, ¿sí? Lo que venimos hablando, trabajar en equipo, empatía, sentido común, poder cambiar, flexibilidad frente a las posibilidades, emocionalidad frente a las decisiones, aceptar esa emocionalidad. Si no la aceptamos va a seguir funcionando y nosotros no vamos a saber por qué. Y los cambios ya se ven hoy, ¿sí? Si uno ve en distintas consultoras laborales cuáles son las tareas más demandadas, son bastante obvias, ¿sí? Las tareas más demandadas son cosas que tengan que ver con la salud, ¿sí? Esto es Estados Unidos, por eso algunas cosas suenan raras. Higienista dental en Sudamérica no se llama así, Estados Unidos es muy, muy conocida. Ingenieros, por supuesto, analistas, gente de salud, enfermeros, sobre todo con el aumento de edad de la población, etc. O sea, esto es lo que hoy se requiere. Y en 5 años, bueno, esto es futurología absoluta, ¿sí? Bueno, gente hable de ciberseguridad. En Argentina no hay carreras de ciberseguridad. No hay counseling de genética en Argentina. Es una carrera que existe en casi todo el mundo. No sé si ustedes, cuando los que tuvieron hijos, tuvieron que hacerse un test de genética. Es una pavada el test, son 3 cosas, pero te lo devuelven en un sobre cerrado y anda a tu casa a entender de qué se trata y asustarte, pues la idea es esa. Bueno, para eso hay una carrera que existe y acá tendría que existir, que es consejero. Productores agropecuarios, respiren tranquilamente. Vamos a seguir necesitándolos, posiblemente con muchos cambios, pero claramente los vamos a seguir necesitando y así sucesivamente. Conclusión de todo esto. Y esta frase no es mía, es de uno de los inventores de Mac, de Steve Wozniak, ¿sí? No sabemos cómo va a ser el futuro, está claro que no lo sabemos, es imposible saberlo. No le crean a los futurólogos, pues no pueden saberlo, sobre todo en la velocidad que las cosas te van. Entonces, ¿cuál es la solución? No esperar a que el futuro aparezca, inventarlo. Si no sabemos cómo es el futuro, la única solución es inventarlo. Y para inventarlo tenemos el arma más poderosa que haya creado la evolución. Ese arma la tenemos acá adentro, se llama cerebro. Muchas gracias. Hola. ¿Suena esto? Bueno, muchas gracias, Diego. Ahí sí. Muchas gracias, Diego. Te pasaste 25 minutos, pero creo que bien valió la pena, así que damos espacio a las preguntas. Quedamos totalmente obnubilados. Bueno, si no hay ninguna pregunta, o invento alguna, Diego.
nos está pasando a la gente que está en el ámbito de la producción, que nos encontramos con personas que tienen una mirada muy negativa sobre lo que estamos haciendo. Digamos pseudoambientalistas, digamos, bueno, veganos, que estuvo bastante activo el tema y todo. Ahí hablaste del tema empatía y bueno, digamos, lo que vemos es que muchas veces, por más que entendemos que tenemos que buscar esa empatía, acercarnos, tratar de que nos vean como una persona igual a ellos, nos está costando, me parece a mí, un poco realmente lograr objetivos positivos en las relaciones. Digamos, ¿qué podés decir sobre eso? A veces por ahí decir, bueno, no, pero la ciencia dice eso, que nosotros lo usamos mucho, ¿viste? No, Golombek dijo esto, chao. No me podés decir otra cosa porque está acá, lo dice la ciencia y no nos está yendo por ahí bien. A ver, si reemplazás productor agropecuario por científico es exactamente lo mismo. ¿Sí? Por ahí el científico aparece más simpático en la ficción o lo que fuera, pero es lo mismo. Y fue de lo primero que yo les dije, ¿sí? ¿Qué podemos hacer los científicos? La primera, considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Creo que la comunicación de nuestras tareas es deficiente, en el mejor de los casos. Si uno no cuenta las cosas con la misma pasión con la que las hace, porque yo sé que ustedes son tremendamente apasionados por lo que hacen, de haber charlado con gente, con técnicos agropecuarios, con ingenieros o lo que fuera, así como yo soy apasionado de lo que hago en mi laboratorio, si uno se pone en científico, en técnico, en ingeniero al contarlo, y ya perdiste. ¿Sí? La cosa es contarlo con entusiasmo y contarlo abiertamente. Me parece que tenemos un poco de miedo de contar. Primero porque no se entienda, no, porque te tengo que contar esto que es muy difícil. A ver, el equilibrio es difícil, pero es posible contar algo a un público general sin perder rigor. Es posible hacerlo, hay mucha gente que lo hace muy bien. Curiosamente, no conozco mucha gente del mundo agropecuario que lo haga, no conozco divulgadores agropecuarios. Tal vez porque yo vengo de otro palo y ustedes tal vez sí los conozcan. Pero laburo mucho en divulgación científica y esto de que yo les diga no conozco divulgadores agropecuarios habla de que es un mundo deficiente, que no hay mucha gente haciéndolo. Y seguro que alguno de ustedes lo puede hacer y le gusta hacerlo y lo hacen cuando se van al bar con sus amigos o se lo cuentan en la familia o lo que fuera. Bueno, eso hay que hacerlo casi profesionalmente. Es parte de nuestra tarea profesionalizar la comunicación de lo que hacemos con entusiasmo, con rigor. No podemos mandar fruta, eso está claro, porque se nota, ¿sí? Además no tiene sentido. Cuando uno cuenta algo tiene que ser riguroso, usar analogías, usar metáforas, hasta el límite de que esa analogía o metáfora siga siendo verdadera. Y yo no noto que eso esté pasando. En general las discusiones pasan más por temas económicos, políticos, veganismo, etcétera, que no se malentienda, no son los relevantes. Los relevantes son por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Por qué el campo sigue siendo lo que nos da de comer y nos va a seguir dando de comer. Y ese es el comienzo de contarlo. Hay bemoles, hay aristas, sí, pero hay que contarlo. Si no lo contamos por miedo, por lo que vayan a decir, es peor. El rebote es generar anticuerpos del otro lado. Lo mismo nos pasa a los científicos. A un científico que hace cosas muy complejas, dice, no, esto no lo puedo contar porque no se va a entender nada, genera una torre de la cual no sale más. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese esfuerzo por contar. Me parece que con el mundo del agro pasa esto, que se centra tanto la discusión en lo coyuntural, en lo económico, en lo político, en decisiones que tienen que ver con hoy, que nos olvidamos un poco de contar lo apasionante que ha sido la historia del mundo del campo, que es la historia de los humanos. Y insisto, esto que lo acabo de pensar, no se me ocurre ningún paenza del campo, no es casual. ¿Sí? O ninguna Nora Bar del campo. Sí, Nora Bar es una tremenda periodista científica que ha hecho muchísimo por difundir la ciencia. Ella no escribe sobre temas agropecuarios, supongo que en el diario hay otra gente, pero no se me ocurren otros nombres. Eso podría ser un diagnóstico, en que es algo en lo cual tenemos que trabajar, profesionalizar, contar las profesiones. ¿Sí? Por ahí estoy diciendo pavadas y ustedes me dicen, no, lo hacemos, se hace, lo que fuera. No estoy tan seguro. De hecho, antes de venir a esta charla hice algunas notas de prensa, todas eran medios especializados. ¿Sí? O eran el suplemento de campo de tal diario, o la revista, o el canal de campo, o la radio de campo. Está muy bien, pero eso le habla a ustedes.
no le habla a la sociedad. Claramente la sociedad no va a escuchar esos programas o ver ese suplemento. Parece que es un buen momento para pensar cómo salir de ese mundo relativamente pequeño y que colaboremos de otra manera. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna pregunta más? Pablo. Sí, dale fuerte. En el entorno científico o de empresas. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Está buenísima la pregunta, te la puedo traducir en política científica, que es una discusión enorme que tenemos en la ciencia, ¿sí? De lo que se llama ciencia básica y ciencia aplicada. Hacer política científica es repartir la torta, básicamente. ¿Cuánto dinero voy a poner en esto, en lo otro y lo que fuera? Y es una decisión muy complicada porque te bandeas mucho hacia un lado, hacia inventemos cosas nuevas y nunca mirás para afuera, nunca mirás, bueno, cómo esas cosas nuevas llegan al mundo. Te basás mucho en aplicaciones y no logras nada. O sea, absolutamente nada. Sí, es un error grave el pensar, la única forma es pensar en soluciones, pues si no tenés un andamiaje científico por debajo, esas soluciones no llegan. Yo traduciría tu pregunta en lo mismo. ¿Cuánto tenés que dedicarle al mundo productivo? Es el que te banca, ¿sí? El que te permite mantener una empresa, mantener un campo, versus cuánto podés dedicarle a probar cosas nuevas. Yo no te puedo decir un porcentaje, sería estúpido que lo dijera, sería muy necio, pero me parece que ese es el quid. Si te quedás completamente en uno o en otro, vas camino al fracaso. Está clarísimo, ¿sí? Si ustedes tienen empresas agropecuarias y dicen, bueno, esta empresa va a ser puramente innovación, no van a hacer nada, ¿sí? Porque claramente tienen que bancarlo. Si por otro lado voy a hacer esto porque me viene funcionando y sé que anda bien, el vecino de al lado te va a pasar por arriba en muy poco tiempo. Entonces, la pregunta tuya es qué porcentaje dedicarle a cada cosa. Obviamente la respuesta es no sé y no podría decirlo, pero que es necesario tener un ojo en cada lado está claro. En mi laboratorio hacemos investigación básica, pero que hemos decidido que por decir un número, un 20% de lo que hacemos queremos aplicarlo en la sociedad, queremos aplicar las cosas que encontramos en animales o en células en personas que trabajan de noche o trabajan en turnos rotativos o lo que fuera. Y además nos causa mucha satisfacción poder hacer eso, saber que eso que hicimos en un bicho, en células, in vitro, finalmente a alguien le mejora la calidad de vida. Me parece que depende de cada profesión, pero vamos, hacer ese número no es moco de pavo, ¿no? Hay que saber mucho para poder decir, bueno, esto anda bien, parte de eso lo voy a dedicar a cosas nuevas. Es una pregunta muy complicada, lo que es seguro es que si te dedicas completa o muchísimo a uno o muchísimo al otro, vas cambiando al fracaso. Gracias, Diego. ¿Una pregunta más? Pablo, ¿tenés una pregunta? Bueno, ya que me dan la posibilidad. Hoy tuve la posibilidad de escuchar varios de estos talleres a lo largo del día. Se tocaron varias veces el tema vinculado a la perspectiva, a lo que viene, a los cambios. Y en varias oportunidades se puso en tensión el rol de la ciencia como único camino para llegar a fijar algunas creencias y conocimientos. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Hay varias formas de encarar eso, ¿sí? Obviamente yo soy cientificista al mango y creo que ese es el camino, pero está muy bien formulada y vamos a poner un ejemplo concreto. El ejemplo de las vacunas, es el ejemplo más claro que tenemos coyunturalmente. Hay gente que está muy convencida de que las vacunas hacen mal. Esto tiene un origen, esta historia, un origen es un paper. Ese paper salió en la revista Lancet, que es una de las revistas más importantes de medicina en el mundo, donde un tipo propuso y puso datos que relacionaban la vacuna de viruela, la vacuna triple, con la aparición de autismo, ¿sí? Muy poco tiempo después, creo que 5 años después, se descubrió que ese paper era un fraude, ¿no? Ese paper era falso, los datos eran mentira y el tipo incluso tenía intereses económicos en Con lo cual Lancet retractó el paper. Retractar un paper quiere decir que ese paper nunca existió, ¿sí? Ese paper nunca se publicó, pero para el mundo el golpe había sido enorme. O sea, lo importante fue el primer paso de decir las vacunas hacen esto. Para alguien que está convencido de esto, ir con datos objetivos no sirve de nada. Sesgo de confirmación. Si alguien está convencido de algo, yo voy con un argumento en contrario, lo va a considerar falso. Y los médicos muy despacito están aprendiendo que no es la forma de hacerlo. Si vos vas con elementos racionales a una persona que no quiere vacunar a sus hijos, alimentás sus creencias.
Con lo que hay que lograr es empatía, hay que lograr explicaciones un poco más emocionales y explicaciones cooperativistas. Hablar de lo que se llama inmunidad de grupo, ¿sí? Que es el mínimo número de personas que tiene que estar vacunado para que la sociedad esté protegida, etc. Eso también tiene su ciencia, pero el argumento no es científico. Entonces está bien la pregunta de hasta dónde hay que insistir ciencia, 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 si del otro lado no lo consideran. Y no estoy hablando de disparates como el terraplanismo y lo que fuera, estoy hablando de cosas que la gente cree e incide sobre su salud, como la vacuna. Es un disparate, pero la gente lo cree realmente. Entonces, si vamos únicamente con ciencia, estamos fracasando. Está aumentando el número de gente que no se quiere vacunar en lugar de disminuir. Con lo cual, no es una buena estrategia. Y nos hace mucho ruido esto, a nosotros, ingenieros, técnicos, doctores, lo que fuera. ¿Cómo? Mirá los datos. Los datos son, te vacunás y te curás, o no, te vacunás y no te enfermás. Por lo tanto, nos cuesta mucho dejar de lado la explicación científica y una explicación un poco más empática. En algunos casos, claramente es necesaria. ¿Por qué? Por sesgo de confirmación. Nos cuesta mucho hacerlo, porque nosotros también tenemos un sesgo de confirmación. Nos parece que no puede ser lo que está diciendo esta persona, no puede ser lo que está diciendo esta mamá o este papá de no vacunarse, y te da bronca. Entonces vas con más ciencia todavía, vas con la antorcha de la ciencia. Hay un ejemplo que hace un autor que dice... habla de cuando Napoleón tuvo que invadir Rusia y el tipo sabía que tenía que ir con un ejército enorme y hacer pelota a los rusos rápido, pues si se venía el invierno no ganaba. E hizo eso, inventó el ejército más grande que hubiera habido en la humanidad, cruzó las fronteras y del otro lado no había nadie, no estaban los rusos. ¿Por qué? Los rusos no eran ningunos giles, entonces hicieron una especie de guerra de guerrillas para mantenerlo ahí a Napoleón hasta el invierno. Y cuando llegó el invierno lo pasaron por arriba. Este autor dice que cuando hacemos ciencia, cuando contamos ciencia, hacemos lo mismo de Napoleón. Vamos con el mayor ejército que haya inventado la humanidad, la ciencia, y vamos con la antorcha de la ciencia, y del otro lado no hay nadie. Porque nadie quiere ser evangelizado por ciencia o por ninguna otra cosa. Nadie quiere que le digas esto es ciencia y esto es una explicación científica. Necesitamos tener otras estrategias. Entonces, cuando la ciencia no alcanza, la ciencia es la ciencia y los datos son los datos, pero los que los contamos y escuchamos somos humanos, con todos los sesgos que venimos contando. Necesitamos más herramientas en nuestro arsenal, herramientas empáticas, herramientas emocionales, herramientas que consideren los sesgos cognitivos. No asegura que vayamos a ser triunfadores con esto, pero va a funcionar mejor. Bueno, muchísimas gracias, Diego, un lujo, ¿eh?